¿Existe alguna manera de entender para la oposición la derrota tan estrepitosa que tuvieron el pasado domingo? Hoy los escuchan calladitos, prácticamente no hablan, siguen en estado de shock y se siguen preguntando qué fue lo que pasó. Pues aquí, esta ciudadana que se pone como nombre de Lost in Fifilandia, terminó por dar una explicación bastante puntual del por qué los opositores tuvieron esta arrastrada, esta paliza el 2 de junio. Vamos a escucharlo porque me parece interesante y que es un verdadero recordatorio después de que se vieron con total seguridad que pensaron que iban a ganar, nunca imaginaron que esto era lo que el pueblo recordaba cada vez que un ciudadano, un mexicano más llegaba a la urna y veía el logo del PRI, del PAN y del PRD y también hasta de MC. Fanática, adoctrinada, manipulada. Qué ironía escuchar esto de quienes marchan en contra del artículo 139, un artículo que no existe, pero van llenos de mentiras, llenos de coraje, porque hasta la fecha han creído todo lo que les han dicho. Qué ironía ver una marcha en contra de la dictadura y del autoritarismo avanzar en total libertad, cuando fue en el pasado que las tenían de todo, excepto libertad. Qué ironía que esas marchas en defensa de la democracia y en contra de la corrupción asista la esposa del presidente que llegó por medio de fraude, quien es también prima de la dueña de la guardería ABC. Asiste el hijo del expresidente que le dio a México leche radioactiva y quien tuvo la inflación más alta en la historia. Asistan los partidos que se niegan a que el poder legislativo y judicial lo elige el pueblo. Y para colmo, mientan y se digan ser marchas apartidistas, cuando fue el magnate dueño de la oposición quien las convocó. Qué ironía que digan que la Constitución no se toca y desconozcan las 400 veces que se ha modificado en los últimos sexenios. Qué ironía la aguerrida defensa de los organismos de transparencia, esos organismos que son todo menos imparciales, que hacen millonarios contratos con funcionarios públicos y que mueven la ley para cobrar millonarias pensiones infinitas. Qué ironía que los que prometieron hospitales, daban quimios de agua y monopolizaron las medicinas, sean hoy los indignados por el manejo de la pandemia, cuando el país se vacunó en su totalidad y a pesar de los altísimos índices de hipertensión, diabetes y obesidad, nuestro índice de mortandad fue menor que en países de primer mundo. Qué ironía que los más preocupados por el agua sean los que la privatizaron, los que tienen sociedades con empresas que explotan el recurso y los que construyen indiscriminadamente sin importar si el agua alcanzará para todos. Qué ironía que exijan justicia y desconozcan que de eso se encarga el poder que, a pesar de tener los sueldos más altos en todo el mundo, no es elegido democráticamente y hace todo menos garantizar justicia. Así como deja libres y descongela cuentas a delincuentes, posterga años la justicia de verdaderas tragedias nacionales. Qué ironía que se pronuncien en contra de los que sí tuvieron nexos con el narco, los que sí elevaron la violencia un 200%, los que abastecieron de armas al país, los que hoy están a cargo del estado más violento, los que dejan a cargo de la seguridad a delincuentes, o la que elevó la inseguridad como delegada y a quien además se le acusa de haber sido ancla en los secuestros de su hermana. Qué ironía que los que marchan por amor a México sean los que se dedicaron a venderlo, los que se dedicaron a saquearlo, los que vendieron todas nuestras empresas, nuestros ferrocarriles, nuestra energía, los que entregaron nuestras playas, nuestras minas y hasta nuestra agua. Los mismos que repiten una y otra vez que nuestro petróleo no es redituable, con la absurda idea de que es mejor venderlo crudo para volverlo a comprar refinado a un país que, a pesar de no tener el recurso, se hace rico explotándolo de otros países. Qué ironía que estos mismos que saquearon al país y no hicieron ni un solo proyecto de desarrollo durante décadas, sean los que se dediquen a desacreditar la recuperación de nuestra aerolínea, la recuperación de nuestra energía, la recuperación de nuestro petróleo, demeritan la creación de 2 aeropuertos, del tren más novedoso del mundo, que genera empleos dignos en las zonas más pobres y olvidadas del país, y la creación del corredor interoceánico, el grandioso proyecto que conecta el Pacífico con el Atlántico y que será el más importante paso comercial internacional, como lo fue el Canal de Panamá. Qué ironía que los que lanzan campañas de ecocidio en contra de la franja del Tren Maya sean los responsables de las verdaderas tragedias ambientales del país. ¿Quiénes dieron los permisos a Calica? ¿Quiénes le permitieron a la empresa minera estadounidense destruir nuestro Caribe mexicano? Más de 30 años devastaron 2.400 hectáreas a cielo abierto, una actividad prohibida en cualquier otro país.
Que mejor nos expliquen por qué de 238 minas mexicanas, 151 les explotan otros países sin reparos. Qué ironía que estos mismos defensores jamás hayan controlado ni acompañado el desarrollo urbano con programas que compensen el deterioro ambiental, pero hoy desacrediten el programa de reforestación más grande del mundo, que da empleos a miles de campesinos y se está extendiendo a Centroamérica. ¿Por qué si el medio ambiente les preocupaba, jamás crearon algún programa para la reducción de emisiones? Porque es hasta el proyecto actual en el que se implementaron medios de transporte no contaminantes, Metrobús, Cablebús, Trolebús, o fue el primero en impulsar el uso de bicicletas con 240 kilómetros de ciclovías, o fue el primero en comenzar con el aprovechamiento de energías limpias, con la creación de la planta solar más grande del mundo. Qué ironía que los que dicen desde hace 6 años que seremos Venezuela sean los que sí devaluaron 300% nuestra moneda, los que de un día para otro aumentaron el IVA del 10 al 15%, los que convirtieron deudas privadas en deuda pública, los que desaparecieron empresas sin importar el masivo desempleo, los que subían centavos al salario y siempre por debajo de la inflación, los que redujeron y privatizaron las pensiones, los que construían millonarias obras inservibles e inconclusas, los que resolvían tragedias con cobijas y proponiendo tandas, los que aún siguen viendo la forma de afectar a los ciudadanos, colocando una candidata improvisada, con cero proyecto, a intentar levantar lo que se dedicaron a destruir por 80 años, usando como estandarte los programas sociales que siempre repudiaron. Por muchos años les creímos la idea de vivir en un país pobre, un país que necesitaba endeudarse para sobrevivir, un país que llegó a tener una inflación de más de 4000%, un país con una moneda cada vez más débil, un país que bastaron 2 semanas de influenza para pedir 5 billones y así duplicar la deuda externa. Con estos antecedentes, el pronóstico de México después de 2 años de pandemia y recesión mundial era devastador. Pero no. Para nuestra sorpresa y pese a la peor crisis mundial en 100 años, mientras otros países tardan en recuperarse, México por primera vez no pidió ni un centavo, no aumentaron los impuestos, no se interrumpió el desarrollo. Todo lo contrario, México hoy tiene el menor índice de pobreza en 40 años, el menor desempleo a nivel mundial, tiene la moneda más fuerte frente al dólar, la gasolina y la canasta básica por debajo de la inflación, y además se coloca en segundo lugar en crecimiento económico y captación extranjera a nivel mundial. Hoy México es el 5º principal productor de petróleo y tiene la gasolina más barata que incluso en primer mundo. México se dejó ver como en realidad es, un país rico pero siempre saqueado. Basta un poquito de historia universal para saber que detrás de esta guerra sucia en los medios no solo están los magnates y políticos corruptos. A esta campaña que inició hace años, se le sumaron intereses internacionales descontentos por ver cómo se les cierran las llaves. Y como lo han hecho con otras naciones que defienden lo que les pertenece, preparan un ejército de traidores a su patria, llenándolos con noticias falsas para desestabilizarlos y así justificar sus tan anhelados golpes de Estado. Pero México ya no está solo. Hoy somos millones de mexicanos los que estamos listos para defender lo que nos pertenece. Vivimos muchos años dormidos bajo una conquista sutil y enmascarada, pero ya despertamos. El corazón de México hoy late con toda su fuerza y del lado correcto, el de la izquierda. Hoy late con hechos y no con palabras. Hoy late en defensa de nuestra soberanía y desde aquí les decimos que su campaña de miedo habla más del suyo que del nuestro. Porque hoy los mexicanos es miedo lo que menos tenemos. Y vaya que miedo es lo que impera hoy en la derecha y en todos aquellos que creyeron en Xóchitl Gálvez y en las tremendas mentiras del PRIAN, pero la mayoría de los mexicanos que viven al día y en el día a día llegaron a ver cómo el Poder Judicial, por ejemplo, ha sido pues prácticamente pues un lastre para el país, algo que ha provocado que no haya justicia y que lo mismo ha provocado que esa injusticia quede en impunidad. Esa impunidad que a la larga logró hacer que los mexicanos pues ya no creyeran ni en la policía, ni en las fiscalías, mucho menos en los jueces, magistrados o ministros. Por eso el presidente lanza esta reforma al Poder Judicial que están que tiemblan por esta reforma, pero no se trata, y el presidente lo aclaró hoy, no se trata de pasarles por encima, sino hoy más que nada, y los mexicanos lo sabemos, y el presidente lo sabe, y la doctora Sheinbaum también lo sabe, que tienen una gran responsabilidad con el pueblo mexicano, porque hoy se les dio la
completa ventaja para que pudieran terminar de transformar al país. Por eso se les dio ese voto y esa mayoría calificada. Y yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Ahora los mexicanos estamos esperando los resultados, pero hay que llevarlo con calma y paciencia, darles todavía el presidente una oportunidad a la derecha de que recapaciten estos 2 meses antes de que inicie la nueva legislatura con la mayoría calificada ya en el Congreso por parte de la Cuarta Transformación. Y el presidente, pues, no escatima. Van definitivamente por el Poder Judicial. Y esto, amigos, esto fue lo que dijo el presidente el día de hoy, que es de interés nacional e incluso me atrevo a decir que también internacional, porque incluso hasta la han hecho todo hoy en día, hasta para mover la economía, los empresarios que se sienten agraviados. Todo es posible, porque recuerden, hasta el 30 de agosto de este año va a ser el último día en que la oligarquía tendrá poder en este país. Vamos a escuchar al presidente López Obrador. Que de todas las reformas que estamos proponiendo, la que supuestamente produce más nerviosismo en los mercados es la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué creen? Porque el Poder Judicial está secuestrado, está tomado, está al servicio de una minoría, de los de arriba. Ya lo he dicho aquí y ellos lo saben muy bien, es hasta vergonzoso, pero hay ministros que son como empleados de las grandes corporaciones o de los magnates, empleados. Por eso el Poder Judicial, en vez de impartir justicia para el pueblo y hacer valer el Estado de Derecho, se ha convertido en un poder faccioso al servicio de una minoría, de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco. No lo olviden eso, porque si no nos vamos a quedar en el tiempo en que nos engañaban de que el ratero era el que se robaba una gallina, el que se robaba un pavo, el que se robaba un cilindro de gas, el que se robaba una bolsa en el mercado. Y los grandes ladrones, traficantes de influencia, políticos corruptos, ni siquiera perdían su respetabilidad. En algunos casos, y eso no les funcionó, porque la mayor riqueza heredada de nuestro pueblo, la mayor riqueza de México, es la honestidad de nuestro pueblo. Así es, amigos, se avisora un México mucho mejor, y ya empiezan a haber ciertos cambios como, imagínense, después de que hicieran su desastre los trabajadores del Poder Judicial, reclamando por defendiendo los fideicomisos de los jueces, ministros y magistrados, pues ahora, como dice la Catrina, se arrodillan los trabajadores del sindicato del Poder Judicial ante la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum. ¿Y todo por qué? Porque saben que se viene el plan C y ahí sí los van a acabar y van a saber lo que es bueno, el por qué, porque van a entender lo que los mexicanos hoy exigen. Hoy no pueden ir en contra
de Claudia Sheinbaum. Tendrían que ir en contra del mismo pueblo. ¿Y cómo van a hacer eso? Se declararían antidemócratas, ¿no? Pues a través de esta carta, pues prácticamente externan prácticamente su apoyo, digámoslo así, a Claudia Sheinbaum para que no les quite pues todos los fideicomisos, pero amigos, eso ya es inevitable y tienen que entender que no se puede seguir utilizando dinero público para beneficiar a unos cuantos. Yo sé que los trabajadores del Poder Judicial no tienen la culpa la tienen desgraciadamente los jefes que han tenido, y también los políticos, los malos políticos corruptos que nos llevaron, como lo vieron en el video con la ciudadana, con la chica, pues a las devaluaciones, a la represión, a más pobreza, al control total de la oligarquía, a la injusticia, nos llevaron a los cárteles de medicina, a los cárteles de la droga, a las privatizaciones, a un salario mínimo, la nueva forma de explotación o de esclavitud en pleno siglo XXI. Los saqueos salieron y terminaron siendo traidores a la patria. Recordemos el aumento al IVA, el Fobaproa, las privatizaciones, prácticamente cerraron empresas estatales como también Luz y Fuerza, como lo hicieron, acabaron con las pensiones, saquearon el Fonden. Por supuesto que están nerviosos, por supuesto que tienen miedo, y más cuando salen estos datos que son contundentes. No fueron los pobres los únicos que votaron por Claudia Sheinbaum. Fue también la clase baja, fue la clase baja, la clase media baja, la clase media y la clase media alta. Y hasta los ricos dividieron el voto entre Xóchitl y Claudia. Así que se les está cayendo el mundo de corrupción en el que vivían. Y el primer paso definitivamente es transformar al Poder Judicial. Amigos de Politiquero, les agradezco su compañía en esta videoinformación. Los invitamos a suscribirse a nuestros canales Politiquero Noticias y Politiquero TV. Activen la campanita si les gusta la información, apóyennos con su like, compártanos en sus redes sociales y escriban sus comentarios. Mi nombre es Cristian, nos vemos en un próximo video y sigan teniendo un excelente día.